Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga, que el Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Me es grato el poder volver a juntarnos unánimes, en armonía, buscando el rostro de Dios a través de su palabra. Así es que, mis amados hermanos, hoy es un día bueno, un día lindo para poder estudiar un poco más de la palabra de Dios y que el Señor nos traiga revelación a cada uno de nosotros para poder seguir creciendo, para poder seguir avanzando. Definitivamente, mis amados hermanos, creo yo que pues tenemos que avanzar. La Biblia nos enseña a través de muchos pasajes, a través de muchos versículos, capítulos completos acerca del crecimiento que debemos de tener los creyentes en nuestro Señor Jesucristo. No debemos de dejar de avanzar, no podemos dejar de avanzar. Digamos que es una de nuestras tareas como cristianos el seguir creciendo. No podemos dejar las cosas al azar, no podemos dejar las cosas para un momento específico, sino que todos los días tenemos que avanzar a la plenitud de la fe, tenemos que avanzar al crecimiento de los hijos de Dios, tenemos que avanzar, hermanos amados, a una madurez espiritual que, hermano amado, es necesario, y sobre todo en un tiempo que estamos viviendo tan difícil, tan caótico, pero que los que van madurando en el Evangelio, pues saben que todas las cosas para los que le aman les son para bien. Así es que, mis amados hermanos, tenga usted la confianza, la certeza, la seguridad de que estamos en las manos de Dios. No estamos en cualquier mano, estamos en las manos de Dios, estamos creyendo juntos que el futuro para los que creemos, para los que le amamos, para los que nos esforzamos día a día, y no lo estoy hablando simplemente como un esfuerzo banal, sino como un esfuerzo de menguar nuestra carne, como un esfuerzo de esforzarnos para dejar la vana manera de vivir y poder seguir adelante. Y créame, amado hermano, que si nos esforzamos, la recompensa vendrá. No una recompensa humana, no una recompensa material, sino que va más allá de una recompensa, amado hermano, que tal vez en este momento no podríamos entender. Porque la Biblia dice que Moisés, Pablo y grandes siervos en la Biblia dice que no estaban mirando lo terrenal, sino lo celestial. Entonces, mis amados hermanos, vamos hacia allá y es un gusto que nosotros como Iglesia de Cristo Nación Santa nos unamos, nos juntemos para poder estudiar un poco de la palabra de Dios. Así es que pues vamos a orar en esta bendita noche y que en la misericordia de Dios pues podamos hoy recibir enseñanza de lo alto. Vamos a orar todos juntos. Espíritu Santo de Dios, te damos las gracias por este tiempo, por el privilegio de poder aprender de tu palabra, por la misericordia tan grande que tienes hacia para con nosotros, de poder, Señor, a un día más aprender, un día más, Señor, acercarnos a ti a través de tu bendita palabra. Te damos gracias, reconocemos que toda sabiduría proviene de lo alto, esa sabiduría que por sobre todo es pacífica, buena, y que, Señor, tú lo que deseas es que tengamos sabiduría, que podamos acrecentar nuestro conocimiento de tu palabra para que nos vaya bien. Te damos gracias, te honramos, te bendecimos. Bendigo a todos los que están, Señor, en este momento unánimes con nosotros. Y, Señor, los que lo han de ver en el futuro, también te suplico y te ruego con todo mi corazón que los bendigas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria sea nuestro Salvador. Muy bien. Pues para los que se acaban de conectar, para los que nos acaban de sintonizar, pues les doy la más cordial bienvenida a este espacio, a un tiempo donde es un poco de prédica, pero también un poco de enseñanza, donde tenemos el hambre, el entusiasmo de poder acercarnos a la palabra de Dios. Hermano, mucha gente podría hablar mal de la palabra de Dios. Mucha gente podría descartar la palabra de Dios, pero sin lugar a dudas, nosotros al ver
que su palabra se cumple, al ver que su palabra, hermano amado, nos fortalece, nos ayuda, nos hace sabios, nos hace entendidos, nos ayuda a tener una vida mejor y para avanzar, hermano, a un pleno conocimiento, pues dejamos de dudar en que si la Biblia es un libro meramente, sino que viene la palabra de Dios. Los pensamientos divinos de nuestro Señor están plasmados. Y podríamos encontrar un sinfín de gente, ¿verdad? Que pues diría que pues las traducciones, hermanos, son muy vagas, no vienen como el original. Hermano, Dios está en el asunto. Dios está en el asunto y no iba a permitir que nos llegara un mensaje equivocado. No iba a permitir que nos llegara un texto que no hubiera sido supervisado por Él. Él está en medio de esto y así es que estudiar la bendita palabra de Dios, la palabra profética más segura, tenga en cuenta que vamos en el camino correcto. No a una interpretación humana, no al que me gustaría que dijera, no al pienso yo que debe decir esto, no, sino que por eso nos damos a la tarea de aprender a estudiar la palabra de Dios, a aprender a escudriñar lo que está escrito en estos 66 libros y ahí viene la revelación de lo alto. Así es que ustedes ya pudieron ver el título, ya notaron el título de este día y hemos estado hablando de esto por 3 semanas. Hoy sería nuestra cuarta entrega. Y que pues vamos a mirar, ¿verdad? A pesar de que es el mismo título, vamos a mirar otra parte, otro segmento de lo que hemos estado estudiando a lo largo de 3 semanas. Y para comenzar, usted ya se aprendió tal vez este versículo, Proverbios 4:18, dice aquí, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo hemos desarrollado, lo hemos explicado brevemente, pero que esto es nuestro texto base para poder confiar en que usted y yo hemos sido justificados por Cristo y que la Biblia traza nuestro caminar. No un caminar como una montaña rusa que sube y baja, no un caminar que a veces nos va bien y a veces nos va mal, no un caminar donde a lo mejor mi economía a lo mejor está en números rojos y después en números positivos y después quedamos en un tipo meseta. No, hermano, sino que Dios ha trazado el camino, el rumbo, ¿cómo diríamos? Este viaje que debe de ir de mejor en mejor. Claro, tenemos que creerlo, tenemos que poner los pies en la tierra, tenemos que avanzar, tenemos que esforzarnos, eso no lo puedo negar. Pero que si usted y yo hemos creído en el Cristo que resucitó de entre los muertos y que para Él nada es imposible y que usted lo cree con todo su corazón, entonces nuestra vida va a ser de esta manera, que va a ir de mejor a mejor. Así es que en esta cuarta entrega, el crecimiento de los justos, número 4, y que hoy en esta noche veremos lo que es el siervo. Importante retomar que ya vimos lo que es un oyente, un creyente, un discípulo y que en esta ocasión vamos a ver lo que es un siervo. Hermano amado, dijimos que es mejor el oyente a aquel que está totalmente lejos de los pactos y de las bendiciones de Dios. Pero no podemos decir que el oyente es mejor que el creyente. Vemos que el creyente, hermano, estuvimos estudiando algunos versículos donde el creyente, hermano, avanza un escalafón más, se mira la diferencia y que por supuesto que el creyente es mejor que el oyente. No como una adversidad o no como una rivalidad, sería mejor esta palabra, sino que vamos nosotros en un camino de perfeccionamiento. Entonces miramos que el creyente es mucho mejor que el oyente. Pero aquel que ha llegado a un estadio de discípulo es mucho mejor que el oyente y el creyente. Porque ya está, hermano, rindiendo su vida, está siguiendo a Cristo y entiende que es dentro y fuera de la iglesia. Empieza a tener ese convencimiento de que todo lo que está escrito en la Biblia hay que ponerlo por obra. Que por supuesto, hermano, no podemos nosotros decir que es algo fácil. Es claro que la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Pero al decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estamos hablando que sin Cristo no podemos hacer nada. Y que cuando nosotros queremos hacerlo de manera humana, pues no vamos a avanzar de la misma manera. Pero el discípulo ahora entiende que no es por mérito propio, que tiene que hacer lo suyo, pero que el que va a transformar, el que va a cambiar, el que va a hacer el milagro es Dios. Pero que, claro, hermanos, nosotros viramos algunos ejemplos donde el discípulo sabe que tiene que estar cercano a Dios. No por el hecho de que Él le va a cumplir el milagro, sino por el hecho de seguir, hermano, a aquel que es el todo. Y ese se llama nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy veremos que el siervo es mucho mejor que el oyente, el creyente y que el discípulo. Claro, todos tienen algo lindo y que por supuesto que conforme vamos avanzando no quise que dejemos de ser oyentes, no quise que dejemos de ser creyentes, no quise que dejemos de ser discípulos, sino que va como que subo la escalera pero no dejo de ser oyente. Subo la escalera pero no dejo de ser creyente, como que conforme uno va avanzando quiere decir que ya adoptó este proceso y que va siendo parte de su vida, y eso, mi amado hermano, es algo hermoso. Entonces en esta ocasión hablaremos de los siervos, y para ello me gustaría que usted me acompañe a Lucas capítulo 4 versículo 8. Si usted ya está en casa, pues podría estarlo mirando en el computador, en su celular, a lo mejor en su tableta, a lo mejor en su televisión, que hoy ya cada día hay más tecnología y que se puede transmitir hacia la televisión. Pues puede acercarse un vaso de agua, a lo mejor un bocadillo, y no distrayéndonos, pero sí para poder, hermano, este tipo de discipulado o predicación, que usted lo pueda degustar, ¿verdad? Usted lo pueda disfrutar. Así es que Lucas capítulo 4, versículo 8, dice así: respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muy bien, miramos que Jesús es tentado una vez que Él fue lleno del Espíritu Santo, y que nosotros observamos que Él va al desierto, sinónimo de prueba, y cuando Él va al desierto, pues viene el tentador, y una de sus tentaciones, ¿verdad? Fue que quería que lo adorara nuestro Dios. Pero él no refutó el vete de mí, yo soy Dios, a mí tienes que obedecerme, no. Sino que dice la Biblia que Jesús se despojó de su deidad, vino como un hombre, el verbo se hizo carne, y que él se refugió en la palabra de Dios. Cuando nosotros miramos de dónde sacó esto nuestro Salvador, lo sacó del Pentateuco, específicamente de Deuteronomio. No habló algo que fuera de su emoción, no habló algo que fuera de su acervo cultural, sino que inmediatamente se refugió en la palabra más poderosa que existe en el universo, la palabra de Dios. Y le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces nosotros miramos que el servicio, el ser siervos de Dios, va en un orden específico y a una persona en específico. ¿Cuál es la persona? Pues sin duda Dios. Pero al ver, hermano, el servicio, no nos limitamos meramente a lo que es el servicio dentro del templo, a un servicio que pues a lo mejor alguien limpia sillas, a lo mejor alguien pone mesas, a lo mejor alguien da un salmo, a lo mejor otro hermano se dedica a recibir a los hermanos. No me estoy refiriendo a ese tipo de servicio. Claro que lo incluye, pero este servicio va más allá, y ahorita quiero corroborarlo con usted yendo a la Escritura, y para ello acompáñeme a Lucas capítulo 16 versículo 13. Lucas capítulo 16 versículo 13 dice aquí: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, este texto está hablando al final de las riquezas. Pero hablando de ese servicio, déjeme subrayarlo aquí, dice ningún siervo, voy a circularlo, ningún siervo puede servir a dos señores. Entonces, definitivamente, hermano, estamos hablando de que en todo lo que usted y yo hagamos, solamente podemos tener a un Señor. Y ese Señor, desde luego, pues es nuestro Dios. Pero al nosotros mirar esto, podemos ver, hermano, que por lo general, casi el 99.9%, si alguien tiene un Señor, aparte de Dios, siempre le va a fallar a Dios. Siempre, siempre, siempre. Y no es que quisiera que suceda así, sino que lo miramos bíblicamente y lo miramos también en nuestro día a día. Si una persona tiene por Señor a su trabajo, es muy probable que le vaya a fallar a Dios en un horario. Si alguien tiene un Señor, vamos a poner a su familia primero, pues le va a fallar a Dios. No estoy diciendo que la familia no la tengamos que cuidar y amar, sino que por sobre todas las cosas es Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tampoco estoy diciendo que no vamos a servir en nuestra casa o no vamos a servir en nuestro trabajo. Se está refiriendo a que hay un orden de ideas, un orden de principios, un orden, hermano amado, de prioridades. Y que por sobre todas las cosas nuestra prioridad debe de ser Dios. Si nuestra prioridad no es Dios, entonces vamos a fallar. Y por eso es de que ya es un escalafón donde entonces miramos un poco más de esfuerzo, miramos un poco más de fe, miramos un poco más de madurez. Porque ya no es lo mismo aquel oyente que dice, qué linda palabra, qué bueno, me voy a mi casa y sigo haciendo lo mismo. Sino que ahora miramos que un siervo de Dios no tiene señores dentro y fuera del templo. Ya se da cuenta que hay una prioridad absoluta. Se da cuenta que ha avanzado para decir, bueno, entonces voy a hacerle caso a mi Señor. Y entonces, hermano amado, es un proceso que debemos de ir madurando. Si alguien dice de oyente, voy a saltar a siervo, hermano, no es que no crea en los milagros, sino que nuestra alma tiene que ser enseñada, tiene que ser adiestrada para poder llegar a ese estrato, para poder llegar a ese escalafón. Porque si nosotros quisiéramos saltar, ¿verdad? Como buenos mexicanos, pasándonos por ¿cómo se llama esto? Por un pasadizo, ¿verdad? Para saltar, hermano, la Biblia no nos lo permite. Porque cada uno de estos escalafones nos va fortaleciendo para que voluntariamente uno vaya cediendo a la majestad de Dios. Entonces dice, ningún siervo puede servir a dos señores. Entonces el siervo de Dios entiende que es solamente siervo de Dios. Y que al entender que es siervo de Dios, entonces sirve en cada una de sus tareas, en cada uno de su ser integral. Déjeme explicarle. Si entiende que es siervo de Dios, Dios le dice a sus siervos que hay que amarlo. Dios le dice a sus siervos que hay que amar al cónyuge. Dios le dice a sus siervos que hay que amar a los hijos. Dios le dice a sus siervos que tienen que ser responsables en su trabajo. Dios le dice a sus siervos que tienen que ser mejores cada día. Entonces, si usted se da cuenta, no es por convencer a mi familia, no es por convencer al patrón, no es por convencer a un hermano, a una persona, sino que como mi servicio está directamente hacia con Dios, Dios nos enseña cómo debemos de comportarnos como siervos de Él dentro y fuera del templo. Y es que eso es lo lindo, porque mucho creyente solamente es lindo, es tierno, saluda y todo dentro del templo, pero fuera no. Y la Biblia no nos enseña eso. Cuando nosotros miramos acerca de los diáconos, nosotros entendemos bíblicamente hablando que es una persona que se le delega un servicio dentro del templo. Pero que ese servicio tiene que tener una madurez esa persona y tiene que saber, y dice uno de los requerimientos
para ser diácono, dice que sepa la fe, es decir, que vive el evangelio. Entonces también dice que tienen que tener un buen testimonio. Y hermano, hay gente que podría tener un buen testimonio dentro, pero fuera no. O viceversa, ¿va? A lo mejor fuera sí, pero dentro no. Dentro de la casa es un total caos, pero afuera el mejor vecino, el mejor persona, el mejor trabajador. Y tiene que ser en todos lados. Entonces miramos que el siervo de Dios está sirviendo a Dios y que por ello obedece a su Señor en todos estos argumentos que debe de hacer. Entonces, acompáñeme ahora al libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 5. Vamos a ver esto. Y dice: y le fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvieron contra su pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a Israel para que no nos sirva? Mire qué interesante. Esto se vuelve interesante porque, hermano amado, sabemos que Faraón es figura del enemigo, de Satanás, del diablo, ¿verdad? El adversario. Y nosotros miramos esto, hermano, bien interesante. Y le digo bien interesante porque cuando estamos en el mundo, se le sirve al enemigo. Y la gente, hermano, no lo alcanza a ver ya hasta que viene la revelación de Dios y decimos: híjole, qué cosas. Y no es que se le sirva de una manera directa, sino de una manera indirecta. Entonces, el enemigo, cuando alguien cree en el evangelio, no va a dejar que siga adelante. Y no va a dejar que siga adelante porque hay un escalafón llamado siervos de Dios. Y que él va a impedir que sirvan al Dios vivo. Por eso aquí usted mira y dice: se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de dejar ir a Israel para que no nos sirva? Voy a subrayar el no. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ya no les iban a servir a ellos. Ya no le va a servir al enemigo. Entonces, una de las cosas que el enemigo va a impedir, hermano amado, es esta situación, que seamos siervos de Dios. No es lo mismo un servidor que un siervo. Un servidor da un servicio en un tiempo y se caduca ese tiempo y deja de servir en ese aspecto. Pero un siervo de Dios se da cuenta que es siervo de Dios. ¿Cómo diríamos? La palabra siervo bíblicamente como que se minimizó un poco, pero es esclavo. Es decir, que una persona esclava, y la Biblia dice que no es esclavo porque Dios nos haya hecho esclavos, sino que esclavo por amor. En el Pentateuco, en los primeros 5 libros, se habla de un siervo, una clase de siervos. Una clase de siervos que la Biblia dice que había un tiempo en el cual todo trabajador, todo esclavo tenía que servir. Así lo dictaminaba la ley de Dios. Y que cuando venía el jubileo tenían que dejar libre a todo esclavo. Pero si el esclavo le decía al patrón: es que yo amo a mi patrón, todo lo que he recibido no lo quiero dejar. Y entonces dice la Biblia que le horadaban la oreja y lo hacían esclavo por amor. Es decir, que se quedaba en esa casa sirviendo al patrón, pero no por obligación, sino porque amaba estar en ese lugar. Y entonces cuando nosotros llegamos a ese estadio de siervos de Dios, dejamos nuestra voluntad para servir a Dios. Ya no se va a hacer lo que nosotros queramos. Ya no se va a hacer lo que queremos o lo que deseamos, sino los deseos del Señor, los deseos del patrón, los deseos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando alguien llega a ese estadio, entonces se convierte en un siervo. Y no necesariamente, tengo que ser muy puntual en esto, que predique y enseñe la palabra todos los días. No, porque nosotros miramos, hermano amado, que en la Biblia hay hombres de Dios, siervos de Dios, y que no se dedicaban a enseñar la palabra, se dedicaban a servir al Señor. Hay muchas cosas que podemos servir al Señor. Pero entonces nosotros miramos, hermano, esto, que se deja la voluntad, se dejan los sueños, los anhelos para ir en pos de su Señor. Y a eso se refiere esto.
Entonces el enemigo va a impedir que usted y yo seamos siervos de Dios. Pero nosotros tenemos que ir adelante en fe. Aquí sí nosotros tenemos que aferrarnos, hermano, a esta misión que Dios nos dio, a este proceso para llegar a ser siervos. Y entonces el enemigo se va a interponer. El enemigo no va a querer que usted y yo avancemos. Pero por supuesto que no le podemos echar la culpa en todo, porque hace años me recuerdo de un par de hermanos que decían, es que el enemigo siempre tiene la culpa, y siempre le echaron la culpa. Pero nosotros miramos que también nosotros podemos estar dándole permiso de que él pueda hacer muchas cosas. Voy a poner un ejemplo para ser claro. El enemigo no quiere que seamos siervos de Dios, ni amigos, él no quiere ni que seamos oyentes, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios, pues vamos avanzando. Pero pensemos un momento en este ejemplo. El enemigo no quiere. Pero si yo tengo flojera de levantarme temprano, bañarme, prepararme e ir al templo de Dios para ir con todos los hermanos a alabar a Dios, eso no es culpa del enemigo. Ni el enemigo puso flojera. A lo mejor sí puso un pensamiento. A lo mejor sí puso, hermano, cansancio. Pero el que va a determinar pararse e irse es usted. Soy yo. Entonces, hermano, eso es algo que tenemos que entender, porque el enemigo no es que tenga la culpa de todo. Y no es que quiera ser el abogado del enemigo. No, de ninguna manera. Sino que tenemos nosotros que entender que también hay una batalla dentro de nosotros. Y que nosotros tenemos que eliminar esa batalla, y que si el enemigo quiere ponernos piedra de tropiezo, usted y yo podemos seguir adelante. Entonces, esto es importante para que miremos que el enemigo no quiere que seamos siervos de Dios. Ahora, en el libro de Éxodo aparece 7 veces, deje ir a mi pueblo para que me sirva. Es decir, que Dios nos quiere dar esa libertad. Nos quiere librar del sistema, nos quiere librar de la vana manera de vivir para que ahora le sirvamos a Dios. Y no de una manera burda o de una manera que nos obligue, sino que nos vamos enamorando de Él y vamos sirviendo. Y es que eso es algo lindo, porque si en una casa, por poner un ejemplo, ¿va? Que generalmente es así, si una mamá no ama a su esposo o a sus hijos, hermanos, son tantas las tareas que debe de realizar una mujer. Pensemos nada más, ¿verdad? Que a lo mejor no sale a trabajar, se queda con los hijos. Hermanos, eso es un mundo de trabajo. Pero si no ama a sus hijos, pues hermano, amado, no va a hacer sus tareas, los niños no van a ir a la escuela, y cuando vea el cansancio de la mamá, y se para al otro día para preparar las cosas, y uno dice, ¿qué no se cansa? Por supuesto que se cansa. Lo que sucede es que como ama a sus hijos, los ama, los quiere que avancen, entonces está sirviendo de continuo. Lo mismo pasa con nuestro Dios. Cuando vamos amando, nos vamos enamorando de Dios, vamos sirviéndole y sirviéndole y sirviendo. ¿Y qué no te cansas? Pues a lo mejor hay días que sí, a lo mejor hay días que no quisiera ir. Pero por ese amor, entonces entiende uno que se ha convertido en un siervo de Dios. Entonces, mire, vamos a seguir adelante. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 18, y quiero hacer énfasis en este verso, porque es una de las cosas por cómo el enemigo obra para que no sirvamos. Hoy tengo un poco de sed. Dice aquí, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Pero mire, ¿por qué puse este texto? Porque dice aquí, ¿de qué sirve? Está hablando de un servicio, está hablando de servir. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? Y termina diciendo, hermano, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Entonces, quiero llevarle un versículo para que miremos el contexto de esto que está sucediendo.
En el libro de Salmos 135:18 dice, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Está hablando acerca de ídolos, está hablando de monumentos, está hablando de tallas de madera, está hablando de escultura en oro, en barro, en metales, en piedras, todo lo que sea una escultura. Entonces, si vemos en Habacuc dice, ¿de qué sirve? Entonces, al decir de qué sirve, es que no está sirviendo, ¿verdad? No da servicio. Y cuando miramos Salmo 135 dice, semejantes a ellos son los que la hacen y los que confían en ellos. Por un ejemplo, a lo mejor está una persona llamada, ¿qué diremos? No sé, ¿verdad? Pepito. Y Pepito no hace imágenes, no funde, no talla, no hace, pero a lo mejor confía en ella, el que usted quiera. Ya sea que le llamen santos, ya sea que le llamen dioses, ya sea que le llamen como le llamen. La Biblia menciona que semejantes son las que las hacen y los que en ellos confían. Y la Biblia dice que tienen ojos y no miran, tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan. Entonces, ¿por qué estoy poniendo esto en el tema? Porque Habacuc dice de qué sirve la escultura. Entonces, el enemigo tiene apresada a la gente para no servir a Dios, haciendo que confíen en monumentos, haciendo que confíen en telas, haciendo que confíen en una serie de orfebrerías para que se cumpla esto y digan, no puedo servir. ¿Por qué no sirve? Porque dice aquí, ¿de qué sirve la escultura? Y semejantes son los que lo hacen. Entonces, si la escultura no sirve, esas personas no sirven. No están dando un servicio al Señor. Eso es una de las formas más grotescas, hermano, que el enemigo ocupa para que la gente no llegue a servir a Dios. Pero cuando hablamos acerca de todo lo que es idolatría, todo lo que es imagen, no se restringe solamente a algo hecho. No se restringe solamente a algo que se le dio la figura de una persona, de una mujer, de un animal, de un cuadrúpedo, de un hombre o de una mujer o de un pescadito No. Se está refiriendo también a todo aquello que se le pone el corazón antes que Dios. Entonces usted se da cuenta, a lo mejor hay personas que ya no tienen una imagen tallada, ya quitaron una madera, un artefacto, un madero, ya lo quitaron. Pero a lo mejor, hermano amado, confían en una Sor Juana, en un billete. A lo mejor confían en un Benito Juárez. Y a lo mejor alguien no confía en uno, confía en 100 Benitos Juárez. Hablando de los billetes. Entonces, en sí el dinero no sirve, hermano, si una persona no lo utiliza. Pero si una persona está confiando en la riqueza, en el fruto de su trabajo, está confiando en la economía, está confiando en que él es muy bueno, entonces está haciendo una escultura. Y entonces por ende no llega a servir a Dios. Porque es una de las artimañas que el enemigo tiene para que la gente no sirva a Dios. Porque si al Señor tu Dios adorarás. Pero si no se sirve a Dios, se sirve al enemigo. No hay vuelta de hoja, no hay punto intermedio, yo no le sirvo al enemigo, pero tampoco a Dios. No existe eso. Bíblicamente no existe eso. Dice, a quien dos amos sirve, con uno queda mal. Entonces, por lo tanto, se tiene que servir a un Dios. O se sirve al Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores, o dioses ajenos. Entonces, hermano, esto está un poco fuerte, pero tenía que tomarlo en cuenta para entender que usted y yo, para llegar a esa estatura de siervos, tenemos que despojarnos de toda clase de deidades en nuestro corazón. Tal vez nosotros amamos por sobre todas las cosas a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, al negocio, al trabajo, al estudio, porque hay gente, hermano, que estudió tanto que es su ídolo. No estoy diciendo que no tengamos que estudiar, pero ya mencioné acerca de las prioridades.
Y usted y yo, nuestra prioridad debe ser primeramente Dios. Y ya la Biblia nos enseña el proceso de las prioridades. Entonces, hermano amado, es importante que nosotros entendamos que debemos de dejar absolutamente todo. No en el hecho de que me voy a hacer un ermitaño y no voy a convivir con los demás, no voy a amar a mi familia. No, no, no. Si no estamos hablando de prioridades, primero es Dios, por sobre todas las cosas. Y entonces, a partir de ello, entonces sigue el cónyuge, la familia y el trabajo, ya va a depender. Pero la Biblia solamente me habla de prioridades acerca de primero es Dios, cónyuge, hijos y trabajo. Entonces, ya de ahí va a depender de usted dónde pone lo demás. Ahora, me he avanzado mucho en tiempo y no he llegado a lo que quiero llegar. Pero mire, solamente vamos a ver algunas de las características de los siervos. Acompáñeme, por favor. Proverbios 12:26. Encontré unos versos bien hermosos, pero no nos va a dar tiempo. Ya son 20 minutos para la hora. Y mire, Proverbios 12:26. Mire, dice: el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos le hace errar. Entonces, mire, el justo sirve de guía. Entonces, mire esto, el justo sirve, qué lindo, el justo sirve de guía. Es decir, que uno de los servicios que una de las características que debe tener el siervo de Dios es ser guía de los demás. Es decir, ejemplo de los demás. Y no se refiere estrictamente al predicador, al hombre de Dios, la mujer de Dios, el que está a cargo de una iglesia. No, dice el justo. Y hemos enseñado que Cristo nos vino y nos justificó y nos dio el grado de justos, aunque no éramos justos, aunque no somos justos, nos dio ese grado. Dice la Biblia que el apóstol Pablo decía, me dio la oportunidad. Es decir, como que Dios nos avanzó sin que tuviéramos ¿cómo decirlo? Nos subió de nivel, aunque no teníamos la acreditación, simplemente por su gracia y por su misericordia. Entonces, el justo sirve de guía. El servidor, hermano, entiende que es ejemplo para los demás, dentro y fuera del templo, que es ejemplo en su trabajo, en su casa, en su hogar, como ciudadano, es ejemplo. Entonces, aquel hermano que ha llegado a la estatura de siervo, sabe que es ejemplo. Y no un ejemplo para que se esfuerza porque me están viendo. No, no, no. Se está refiriendo a que como el Señor Dios de todos los cielos y la tierra es su Señor y está obedeciendo a su Señor, se convierte en un ejemplo. No que sea un ejemplo porque quiero quedar bien con los demás, no, sino porque estoy sirviendo a mi Señor, entonces me convierto en un ejemplo para los demás. Y eso es importante, porque debemos de ser ejemplo, hermano amado, dentro y fuera del templo. Sé que tenemos nuestros errores, nuestros pecados, nuestros tropezones, pero hermano, tenemos que avanzar. Tenemos nosotros que dejar ese pasado y decir, bueno, sigo adelante. Y si hoy caí, dice Leila, el Señor levanta a sus siervos. Entonces esto, hermano, es importante que nosotros lo entendamos. Que debemos de ser ejemplo, que debemos de ser hombres y mujeres que la gente quiera ser como nosotros. Pero escúcheme bien esto, si alguien quiere ser como tú le tienes que decir, es que estoy imitando los pasos de mi Señor. No porque, mira, me estás viendo, que bueno, ya tengo un fan. No, 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 se está refiriendo a que Pablo lo dijo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, que gente estaba imitando a Pablo. Quiere decir que gente quería ser como Pablo. Había gente que quería, hermano amado, a lo mejor voy a poner una cosa que no lo dice la Biblia, pero yo imagino esto. A lo mejor querían llevar el mismo peinado de Pablo. A lo mejor querían vestirse igual que Pablo. A lo mejor querían hablar igual que Pablo. Pero Pablo les dijo, no, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, que este siervo de Dios estaba diciendo, me están imitando, pero ustedes tenemos juntos que imitar a nuestro Señor.
No para vanagloria y decir, ya tengo 5 fans, hermano, ya tengo ahí mis discípulos. No, sino que se está haciendo referencia a que, qué bueno, soy ejemplo, pero yo estoy siguiendo al mejor ejemplo que se llama Jesucristo. Entonces, esto es importante, característica de los siervos. Vamos a otra característica. Marcos 10:43. Marcos 10:43. Dice aquí, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Nuestro Señor Jesús, hermano, bien certero, ¿verdad? Verso 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire, qué cosa. Entonces, mire, vamos a escudriñar esto. Sino que quiera hacerse grande, será vuestro servidor. Entonces, hermano, si tú quieres tener un grado delante de Dios y que diga, este es un buen hijo, tú tienes que ser un servidor. Vuelvo a repetir, no me estoy restringiendo a que demos un servicio dentro del templo. Es importante, es lindo, es parte, porque ahí también se capacita, ahí se forma, porque mire, una persona a lo mejor ya llegó a esa fe de decir yo quiero servir a Dios. Bendito sea el Señor, lo bendecimos, lo aceptamos en el equipo donde quiera que en el equipo que quiera estar, porque es una decisión, pero ahí se le va a dar disciplina. Disciplina es una forma de vida. Una disciplina es una forma que todos los días lo va a estar haciendo para que se convierta en parte de su vida. Entonces, cuando alguien llega a un equipo, se le pone a hacer ciertas cosas. No porque lo obliguemos, sino que él decidió estar en ese equipo. Entonces se empieza a formar una persona. Porque a lo mejor viene de allá afuera, hermano, y entonces dice, no, es que yo voy a hacer las cosas como yo quiero. Dentro del reino de los cielos no es así. Entonces se empieza a dar una formación. Se le empieza a decir, bueno, tú decidiste esto, hay un horario, hay un esto, hay un el otro, para que tú crezcas. Y conforme vamos viendo, hermano, empiezan a prosperar, empiezan a ser bendecidos, porque se empieza a formar el carácter de esa persona. Entonces es importante y es bueno el servir dentro del templo. Pero aquí está diciendo, el que quiera ser grande tiene que ser vuestro servidor. Entonces una persona, hermano, siervo de Dios, entiende que tiene que servir dentro y fuera del templo, en todo momento. Vi un papelito tirado en la alfombra de mi casa, lo levanto. Es que miro que los trastes está ahí, la pila de trastes, lávalos. Y no se está restringiendo a que si es hombre o es mujer. Porque ese es el siervo de Dios. Entiende que hay que servir todo tiempo. Entiende que tiene que ser servidor en las 24 horas, los 7 días de la semana, para darme a entender. Entonces, hermano amado, esto es lo que debe hacer. Ahora, Jesús mismo también dijo, el que quiera ser primero será siervo de todos. Entonces, mire, esto está tremendo. Esto está tremendo porque así lo entendí hace un par de años y se lo transmito. Mucha gente quiere los primeros lugares. Mucha gente quiere reconocimiento. Mucha gente quiere, hermano amado, el predicar, el enseñar. Y no estoy diciendo que sea malo, es algo bueno. El que anhela obispado, buena obra desea. Pero ojo con esto, porque la gente que quiera ser el primero tiene que servir a todos. Y eso es tremendo, porque cuando uno va avanzando en el evangelio, hermano, se da cuenta que ya sirvo a fulano, a mengano y termino sirviendo a todos. Entonces, eso es parte de, pero muchas veces la gente dice, no, yo quiero el buen lugar, el buen puesto, pero no quiero hacer nada. No ha entendido. No ha discernido, no ha tenido la revelación que un siervo de Dios sirve a todos y sobre todo a aquellos que están en un grado de visibilidad. Entonces, hermano, esto es que nosotros tenemos que mirarlo, recapacitar y decir, yo quiero tal cosa, está bien, pero tengo que estar dispuesto a servir. Y esto es algo importante. Porque si alguien no aprende a servir desde que llega a la iglesia,
Entonces cuando llegan a lugares de renombre o llegan a estratos donde son visibles, la gente se convierte en gente, hermano, insoportable. ¿Por qué? Porque no sabe servir. Piensa que todos están a su servicio y no es así. Tenemos que servir. Mire, muchas veces cuando uno está enseñando la palabra de Dios, uno tiene que, uno dice, la Biblia enseña a tiempo y a destiempo. Yo diría también, uno tiene que estudiar a tiempo y a destiempo. Son tiempos que uno tiene que estar ahí en la computadora, en la Biblia, estudiando para trasladar, y eso uno se convierte en servidor de todos. No es que uno vaya y de un tema y ya me lo saqué del saco, ¿verdad? No, hermano, sino que uno tiene que estar sirviendo a todos. Y eso es algo que Dios nos quiere preparar, porque definitivamente todos tenemos que llegar a convertirnos en servidores de Dios. Y un servidor de Dios entiende que tiene que servir a tiempo y a destiempo. Entonces, si Jesucristo vino a servir, hermano, a ser siervo, a entender que no fue su voluntad, sino la voluntad del Padre, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Debe de llegar un momento que a lo mejor ya no voy a hacer lo que yo quería, voy a hacer lo que el Señor me dice, y no tiene que llegar a la convicción de no a regañadientes, no a de pero ¿por qué? No, sino de manera, hermano, pacífica, entendiendo que soy servidor, soy siervo de Dios. Entonces Jesús lo hizo, y dice la Biblia que Él obedeció hasta la muerte de cruz. Él obedeció hasta el dar su vida. Entonces, lo mismo debe suceder con nosotros. No de que nos matemos o que nos dejemos matar por alguien. No, se está refiriendo a que tenemos que morir nosotros, a nuestros deseos, pasiones, sueños y anhelos. Yo sé que muchas veces Dios permite muchos sueños y anhelos de parte de nosotros, pero tenemos que preguntarle para saber si eso proviene de Él, si Él quiere que lo hagamos o no. Lo he dicho muchas veces que yo tenía la intención de, pues, ser un empresario, pero el Señor no me permitió hacerlo. No, lo he dicho muchas veces y lo he testimoniado que cuando el Señor me habló y me dijo, no te vas a ir, te vas a quedar, para mí sí me costó mucho trabajo, lo confieso, pero cuando uno entiende que es uno siervo de Dios, entonces uno acepta las misiones que Dios le pone. Entonces, no estoy diciendo que para todos les va a suceder lo mismo, va a depender de acuerdo a lo que Dios nos llamó. Entonces a unos, ¿verdad? A lo mejor van a terminar su escuela y todo, y Dios dice, vas a servir también aquí. Bendito Dios, lo que estudió lo va a ocupar para el servicio de Dios. Y eso lo hemos visto muchas veces también. Entonces, definitivamente aquel que entiende que es siervo de Dios, pues no van a ser los deseos de uno mismo, sino los deseos del Rey. Ahora, mire, híjole, no voy a terminar, pero mire, primer libro de Pedro 5:5, dice aquí, del mismo modo ustedes hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos sírvanse unos a otros con humildad. Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. ¿Por qué Dios quiere que seamos sus siervos? Porque ahí, hermano, nos va a quitar la soberbia, la altivez, nos va a arrancar, hermano, de raíz todo aquello que nos impida el ser humildes. Entonces, porque mira aquí dice, del mismo modo ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Entonces dice aquí, sírvanse unos a otros con humildad. Entonces, hermano, no tenemos que entender que hay que servir en humildad. No, yo voy a hacer las cosas como yo quiero, como a mí me place. No, no es así. Porque aquí termina el verso diciendo, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. El orgullo va desde, es que yo ¿por qué voy a ir a aprender? ¿Pero por qué me va a enseñar? ¿Pero por qué si yo puedo leer en mi casa la Biblia yo solo? Entonces tiene una soberbia tremenda. ¿Pero por qué voy a ir? ¿Pero por qué entonces no voy a dejar esta enseñanza que me dejaron mis abuelitos? No. Entendiendo que Dios quiere quitarnos todo eso para que seamos como Él. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces, por eso Dios quiere que podamos ser sus siervos.
porque nos va a quitar toda orgullo, soberbia, vanidad, altivez de corazón, ojos altivos. Porque Dios dice, Dios muestra su favor a los humildes. No es que Dios quiera arrancarnos eso para, qué bueno, ya, qué lindo. No, porque quiere bendecirnos. Entonces, hermano amado, eso va desde el quiero servir. Y no se llega, a ver qué equipo, tal equipo. No, yo quiero hacer tal equipo. No, hermano, no tiene no tiene humildad. Imagínense, aquí en la iglesia no tenemos equipo de, vamos a decirlo, equipo de juegos. Vamos a poner un ejemplo de juegos. Y que llegara un hermano y dijera, yo quiero el equipo de juegos. Pero hermano, no existe eso, hay otros servicios. No se preocupe, yo lo voy a fundar y lo voy a hacer. No, él quiere hacer su propio equipo. Y entonces, hermano, no se pueden hacer así las cosas. Dice, sírvanse los unos a los otros en humildad. Entonces, hermano, el siervo de Dios entiende que es humilde. El siervo de Dios entiende que vino a servir como nuestro Señor Jesucristo vino a servir. Entonces, esto es lindo porque Dios quiere bendecirnos. Vamos a servir en humildad. Tenemos que servir, tenemos que llegar a ser siervos de Dios humildes. Humildad no es tener 2 pesos en la bolsa. Hay gente que no tiene dinero, y hermano, y es la persona más orgullosa que puede existir. Hay gente que tiene mucho dinero y son muy humildes. No, se está refiriendo a una forma de trato hacia los demás. Entonces, quiero llegar a esto porque definitivamente no podemos llegar a ser siervos de Dios si no servimos primero. Ya lo hemos estado como estableciendo, ¿verdad? Pero aquí ya viene muy claro el asunto. Deuteronomio 1:38 dice, Josué hijo de Nun, el cual te sirve. Dios le está hablando a Moisés. Él entrará allá, anímale, porque él hará heredar a Israel. Pero si usted se da cuenta, dice Josué hijo de Nun, el cual te sirve. Dijimos que el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que servir a todos. Y eso incluye, hermano, el servicio hacia las autoridades. Hermano, es fuerte esto que estoy diciendo. Pero ahorita le voy a mostrar algunos versos. Porque la gente quiere servir, pero a su manera. Y la Biblia nos enseña otra cosa. Por eso miramos que a Josué después le tocó el servir de una manera ahora en visibilidad. Porque tuvo la humildad de ser servidor de Moisés. Entonces, hermano amado, les hemos explicado que siempre los servicios se hacen para los demás. Porque la Biblia dice, Señor, ¿y cuándo te servimos? Dice, cuando le diste agua de beber. Por cuanto lo hiciste a estos pequeños, es como si me lo hubieras hecho a mí. Entonces miramos que si alguien pone una silla, no, la silla no es para Dios, es para una persona. Pero dice, por cuanto lo hiciste a estos pequeños, es como si me lo hubieras hecho a mí. De la misma manera, si uno entiende que el servicio, hermano, es para trabajar en conjunto de acuerdo a la visión que Dios le dio al ministro, entonces vamos a trabajar todos juntos en pos de eso. Y de alguna manera se sirven a los ministros, se sirven a los hermanos, se sirve a toda la iglesia. Pero si uno no logra entender eso, hermano amado, es una cosa que no llegan a servir delante de Dios. Entonces miramos un Josué que hermano, Moisés es tremendo hombre de Dios, pero tenía sus cosas, no era perfecto. Y aún así Josué estaba sirviendo. Déjeme mostrarle otro ejemplo. Y yo creo que con este vamos a terminar. Bueno, déjeme avanzar a otro. Aquí, es primer libro de Samuel 22:14. Mire, dice. Entonces Elimelec respondió al rey y le dijo, Elimelec está hablando con Saúl, ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Mire, no lo estaba viendo Saúl. Saúl quería matarlo, pero Elimelec, rey de otra nación, sabía quién era David. Sabemos que Saúl quiso matar varias veces a David, lo correteó, lo andaba buscando para matarlo, lo estaba buscando, hermano, porque él ya sabía que Dios ya lo había ungido por rey y dijo, yo lo voy a matar y yo voy a seguir quedando como rey.
Pero es impresionante ver que otro rey de otra nación ya había mirado a David. Y mire cómo se está expresando de David. David fiel, dice. ¿Quién entre todos tus siervos? Primero, quiere decir que David era siervo. David era un siervo de su suegro, hermano. Cosa bien tremenda. Era siervo de Saúl. Saúl, un hombre loco, mejor le decimos lo que es, era un hombre endemoniado, era un hombre, hermano, mentiroso, era un hombre terrible. Pero no había entre todos sus siervos alguien tan fiel como David. Y entonces, hermano, esto me deja muchas enseñanzas. Porque aquel que quiera llegar a ser siervo de Dios tiene que servir primero a lo muy poco. En este caso, David estaba sirviendo a lo muy poco, a un hombre con las características que ya le dije. Y entonces, por esa fidelidad, no solamente era su siervo, sino que era, dice, ¿y quién entre todos tus siervos es tan, no le dijo es fiel, le dijo es tan fiel como David? Y es su yerno. Pero aquí sí que primero era siervo antes que yerno. Mire qué cosa tan tremenda. Aquí sí que dentro de la iglesia no puede haber es que es mi hermano, es mi primo, es mi tío. No. Ahí primero es todos somos ovejas del Señor. Entonces esto está lindo. ¿Quién entre todos tus siervos es tan fiel? Es tan fiel. Eso, hermano, es lindo. Porque entonces por eso miramos toda la bendición que Dios le dio a David. Porque definitivamente, mi amado hermano, estaba sirviendo. Y estaba sirviendo a Saúl. Pero eso Dios lo tomó como si le sirviera a Dios. Porque a final de cuentas estaba sirviendo al pueblo. Cosa bien hermosa. Entonces, aquel que tiene la característica de siervo de Dios, entiende que tiene que servir primero a los seres humanos. A las autoridades espirituales. Y eso, hermano, de veras, puede ser complicado. Se lo digo como una persona que a lo largo de mi vida como cristiano he servido a autoridades. Y puede ser un algo tremendo para si somos orgullosos, vanidosos o altivos. Cosa tremenda. Porque muchas veces podemos decir, pero es que yo ya lo sé, y esto, y el otro, y aquello, y a lo mejor yo sé más, etcétera, ¿verdad? Pero no se trata de quién sabe más, sino que quién Dios puso en un lugar. Y Dios trabaja con nuestra alma para poder, hermano amado, bendecirnos. Entonces, característica de los siervos. Bueno, pues vamos a pues terminar. Hay un montón de versos que me faltan de cosas que estudiando me encontré, pero mire cuántos versículos nos hicieron falta. Cosa tremenda. Pero bueno. Pues vamos a terminar, mis amados hermanos, vamos a terminar con ese versículo tan lindo que ¿quién tan fiel como tu siervo David? Tenemos que ser fieles, hermano. Tenemos que llegar a esa estatura de decir, no importa, yo sigo siendo fiel. Porque como autoridades también podemos cometer muchos errores, muchas faltas, un carácter terrible, lo que usted quiera. Pero cuando uno entiende que el servicio lo tengo que hacer a una persona, y que Dios me lo va a contar, pues, hermano, Dios nos va a bendecir de una manera muy abundante. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos fortalezca para poder llegar a estas estaturas de siervos. Que el Señor nos dé la fortaleza, nos dé la humildad para poder, pues, alcanzar estas bendiciones. Señor, te damos gracias. Te suplico, Señor, que podamos llegar a esta estatura de siervos. Señor, para ser siervos tenemos que ser humildes. Señor, si tenemos soberbia, altivez, orgullo, quítalo, arráncalo en nuestro corazón, Señor. No permitas que nos envanezcamos, no permitas, Señor, que nos autonombremos algo que posiblemente no somos. Señor, te suplico que nos ministres nuestra alma y nos hagas hombres y mujeres, Señor, fieles, hombres y mujeres humildes, Señor, que podamos ser humildes, que podamos, Señor, avanzar a una plena humildad,
que podamos ser humildes al servir a nuestros hermanos, a nuestra familia, en nuestro trabajo. Te lo suplico en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús de Nazaret. Te lo suplico, Señor, te lo ruego en el nombre de Cristo, que tu gracia, Señor, se vierta sobre nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, mis amados hermanos, la paz de Dios, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor los fortalezca, que podamos seguir avanzando. Nos vemos en nuestra clase, primeramente Dios, y el domingo en nuestro servicio. Que el Señor los cuide, que el Señor los guarde, y me ha dado gusto estar una vez más con ustedes, aprovechando el tiempo para aprender de la palabra. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que pasen buena noche y disfruten lo que queda de este día con su familia. La paz de Dios.